El tema de la charla de hoy es sobre consolidación ósea, presentado por mi persona, Valentina Rojas, médica interna del servicio de ortopedia. Entonces, para empezar, tenemos que el hueso es un tejido resistente que cumple múltiples funciones, como dar soporte mecánico, proteger estructuras y permite la locomoción y el funcionamiento de las extremidades. Tiene unas características mecánicas importantes, las cuales son la rigidez y la resistencia. Hablamos de rigidez como la resistencia para deformarse. Tenemos que el hueso se deforma solo un poco bajo carga y la resistencia se refiere a que tolera cargas elevadas sin fallar. En cuanto a su estructura, tenemos que el hueso puede ser compacto, que se refiere al hueso cortical, y esponjoso, que se refiere al hueso trabecular. Y su estructura está compuesta por osteonas, que es el sistema de Havers, laminillas, canalículos, trabéculas, conductos de Volkmann, periostio y endostio. Pues en la imagen de la derecha podemos ver un poquito de esa estructura con sus diferentes partes. Entonces, ahora para hablar un poquito de las fracturas, tenemos que pues una fractura es el resultado de una sobrecarga simple o repetitiva y esta genera una pérdida de la continuidad del hueso, lo que pues también genera una deformidad patológica, pérdida de la función de soporte y dolor. Adicionalmente, tenemos que pues estas fracturas también lesionan vasos sanguíneos dentro del hueso y el periósteo, lo que genera, bueno, desencadena procesos biológicos como la formación y la reabsorción de hueso. Teniendo en cuenta que pues para estos dos procesos es necesario tener un flujo sanguíneo pues adecuado, tenemos algunos factores que influyen en este flujo sanguíneo. Entre esos, pues tenemos estos cinco. El mecanismo de trauma, con esto se refiere pues a la dirección y la cantidad de fuerza en el sitio de la fractura, pues va a determinar el tipo de fractura y las lesiones asociadas. Y pues como resultado del desplazamiento, digamos, de los fragmentos, tenemos que se puede generar la ruptura de los vasos sanguíneos periósticos y endóstricos. También tenemos el manejo inicial del paciente. Si el paciente, digamos, requiere ser transportado y este se lleva a cabo sin estabilizar las fracturas, el movimiento pues, de este sitio de la fractura aumentaría el daño inicial. También tenemos la resucitación inicial, la hipovolemia y la hipoxia que pueden generar o que puede tener el paciente en ese momento, pues va a aumentar el daño en los tejidos blandos y óseos, pero es importante corregir estas cosas de manera temprana. También tenemos las comorbilidades, pues si es un paciente con alguna enfermedad vascular periférica o diabetes, también podría ser importante en estos casos. Y pues el abordaje quirúrgico, si no se aborda de una manera, digamos, cuidadosa, pues se puede generar más daño en esta parte. Listo, y ahora pasando como tal a la consolidación ósea, tenemos que esta se puede dividir en dos tipos. Tenemos la consolidación primaria o directa y la secundaria o indirecta. Hablando primero de la consolidación primaria, tenemos que esta ocurre cuando hay una estabilidad absoluta y se produce por el paso de vasos perforantes en zonas de contacto y aposición osteoblástica en zonas de no contacto. Y pues cuando hablamos de estabilidad absoluta, nos referimos a que en el lugar de la fractura no hay movimiento bajo una carga fisiológica y pues se consigue cuando a nivel del foco de la fractura hay una compresión interfragmentaria. Adicionalmente, junto a condiciones de buena vascularización, pues esto evitaría la reabsorción de los extremos óseos e inhibe la formación del callo periósteo. Y continuando, tenemos la consolidación secundaria. Esta ocurre cuando hay una estabilidad relativa y se divide en cuatro fases. Tenemos la fase de inflamación, la formación de callo blanco, la formación de callo duro y la remodelación. En esta imagen se pueden apreciar un poquito los cuatro procesos. Y pues hablando de la estabilidad relativa,
Tenemos que esta se produce cuando hay un movimiento entre los fragmentos de la fractura al aplicar una carga sobre el foco. Pues esto permite que se estimule la unión ósea mediante la formación del callo. Hablando ya como tal de cada una de las fases de la consolidación secundaria, entonces tenemos la primera fase que es la inflamación. Tenemos que aquí hay un inicio inmediato hasta la formación de hueso, fibrosis o cartílago y se da del primero a los 7 días después de la fractura. Tenemos que la lesión de los tejidos blandos y la degranulación de plaquetas resulta en una liberación de citoquinas, lo que a su vez pues genera una respuesta inflamatoria, generando vasodilatación, migración y proliferación de neutrófilos, macrófagos, entre otras células. Tenemos también que el hematoma es reemplazado gradualmente por tejido de granulación y que los osteoclastos remueven hueso necrótico en los extremos. Y pues en la imagen de la derecha podemos ver un poquito de esta fase, vemos el hueso con su fractura y el hematoma con las células que intervienen pues en este proceso. Luego sigue la fase de callo blando. Tenemos que eventualmente el dolor y la inflamación disminuyen y se forma pues este callo blando. Y esto corresponde al tiempo en el que los fragmentos ya no se pueden mover libremente y ocurre entre las 2 a 3 semanas después de la fractura. Tenemos que al finalizar la formación de esta fase, la estabilidad es adecuada para prevenir el acortamiento, sin embargo, todavía se podría generar una angulación de la fractura. Tenemos también que las células del periósteo y el endósteo se vuelven osteoblastos y que el crecimiento óseo comienza lejos del espacio de la fractura, formando un tejido perióstico y llenando el canal intramedular. A esto luego le sigue el crecimiento de unos capilares hacia el callo y una mayor vascularidad. Adicionalmente, más cerca del espacio de la fractura, las células progenitoras mesenquimales proliferan y migran a través del callo, diferenciándose en fibroblastos o condrocitos. En la imagen de la derecha podemos ver un poco de este proceso, la formación del callo y cómo van creciendo los capilares sanguíneos. Luego de esto sigue la formación del callo duro. Tenemos que cuando los extremos de la fractura ya se juntan por el callo blando, comienza esta etapa y dura hasta que los fragmentos están unidos firmemente por hueso nuevo. Esto se da entre 3 a 4 meses y tenemos que el proceso comienza desde la periferia hasta el centro de la fractura. A medida que este espacio de la fractura se va cortando, la tensión aumenta y el espacio final se cubre mediante osteoblastos que se unen en una forma de espiral para de esta manera reducir la tensión y permitir la formación de hueso. Tenemos también que el puente óseo inicial se forma cuando la tensión es mínima en la periferia del callo y luego, gracias al proceso de osificación endocondral, el tejido blando en el espacio es reemplazado por hueso fibrilar, que es un hueso inmaduro que eventualmente se une a la corteza original. Y por último, la última fase de esta consolidación secundaria tenemos a la remodelación. Inicia una vez que la fractura se ha unido sólidamente con un hueso fibrilar y es reemplazado por hueso laminar gracias a la remodelación osteonal. Tenemos que este proceso puede durar de meses hasta años y se dura hasta que el hueso ha recuperado totalmente su morfología original, incluida la restauración del canal medular. En la imagen de la derecha pues podemos ver ya una fractura consolidada. Eh, Adicionalmente, tenemos que en las últimas décadas, en los últimos años, ha surgido un concepto para describir estos procesos fisiológicos y biomecánicos durante la consolidación de las fracturas, que es el concepto diamante.
Este describe unos pilares para la restauración ósea y se refiere a que tengamos una disponibilidad de mediadores osteoinductivos, células osteogénicas, matriz osteoinductiva y estabilidad mecánica. Pero adicionalmente también tiene en cuenta una vascularidad adecuada y el tratamiento de factores del paciente como comorbilidades existentes que pueda tener. Tenemos que las células osteogénicas son las células con la capacidad de formar hueso, como las células madre mesenquimales. Tenemos la matriz osteoinductiva, que actúa como un andamio y promueve la migración y la adhesión de las células osteoinductoras y osteogénicas al sitio de la fractura. Y pues esto es esencial para el restablecimiento. También tenemos los mediadores osteoinductivos. Estos son moléculas que estimulan la formación de hueso nuevo, que pueden ser los macrófagos, las citoquinas, factores de crecimiento, factores angiogénicos que estimulan la formación de hueso nuevo. Y pues la estabilidad mecánica, que sería la capacidad para soportar las fuerzas y resistir las deformaciones sin fracturarse. Adicionalmente, pues tenemos que si el suministro vascular o el hematoma de la fractura se comprometen, existe un mayor riesgo de falla en la unión. Y si se modifica, pues, o se intervienen las comorbilidades que presenta el paciente, también genera una mejoría. Tenemos unos factores modificantes para la consolidación ósea, algunos estimuladores, otros inhibidores. En esta tablita los encontramos divididos en mecánicos y metabólicos. Para hablar de algunos, tenemos que los factores estimuladores mecánicos, tenemos la carga axial compresiva, que es una fuerza que se aplica a lo largo del eje longitudinal de un hueso, causando que se comprima. La estabilidad mecánica de la que hemos hablado previamente, que es la capacidad para soportar las fuerzas sin romperse. También tenemos algunos metabólicos como la insulina, las hormonas tiroideas, la vitamina D. Estudios han demostrado que estas favorecen la consolidación. Y pues también tenemos el buen aporte vascular en el foco, del que hemos hablado previamente, y los factores de crecimiento. En cuanto a los inhibidores, tenemos entre los mecánicos la distracción y el cizallamiento, la inestabilidad mecánica y la interposición de partes blandas. Y en cuanto a los metabólicos, podemos hablar de corticoides. El uso de corticoides retrasan la consolidación, inhibiendo la diferenciación de las células mesenquimales a osteoblastos. También tenemos la diabetes, que se han demostrado que genera alteraciones en el colágeno, disminuyendo este en la formación del callo. También tenemos la desnutrición proteica, pues para una correcta consolidación se necesita un buen aporte de energía y de proteínas. Y también tenemos los AINES, estos se ha demostrado que inhiben la síntesis de prostaglandinas, están también retrasando el proceso de consolidación, así como el tabaco, la quimioterapia, la radioterapia y algunos tumores e infecciones. Para hablar ya de que existe pues una consolidación, podríamos tener unos criterios clínicos y unos criterios radiológicos. En los criterios clínicos, pues tendríamos ya un paciente sin dolor y un foco de fractura inmóvil. Y para los radiológicos existe una clasificación, que es la clasificación de Montoya. La tenemos ahí en la tabla. Son 4 grados y esto nos va mostrando la presencia de la consolidación en las radiografías. Tenemos que el grado 0 pues es una presencia de la fractura después del tratamiento sin cambios presentes. La grado 1 se observa una reacción perióstica, pero todavía no se encuentra la formación del callo óseo. En la grado 2 ya existe la formación del callo óseo, pero todavía persiste el trazo de la fractura, se puede visualizar en la radiografía. En la grado 3 ya se encuentra el callo, se encuentra la consolidación, sin embargo todavía se puede observar parte de la fractura. Y en la 4 pues encontramos una consolidación completa sin evidencia de trazo de fractura. En estas imágenes radiológicas podemos observar en la de la izquierda, nos muestra un poquito cómo se vería cada fase de la consolidación. En cuanto a la correlación radiológica, en la fase A nos muestran cómo se vería con una fase inflamatoria en la fase B.
con un callo blando, en la imagen C un callo duro y en la D pues ya se observa una remodelación y no se observa un trazo de fractura. Y en la imagen de la derecha tenemos en la primera se pues puede evidenciar la fractura, en la segunda vemos que ya se realizó el tratamiento, sin embargo todavía se observa el trazo de la fractura y en la última podemos ver que ya no se evidencia ningún trazo, podría corresponder a una consolidación completa, una grado 4 en la clasificación mencionada previamente. Por último, tenemos los trastornos de la consolidación, principalmente vamos a hablar de dos, que sería el retardo de la consolidación y la pseudoartrosis. En cuanto al retardo de la consolidación, tenemos que es una alteración evolutiva de aquella fractura que está bien reducida e inmovilizada, sin embargo, tras transcurrir el tiempo suficiente para que ésta consolide, no aparece una unión ósea completa y radiográficamente se sigue viendo el trazo de la fractura. Importante pues que cursa sin dolor y sin movilidad patológica del foco de la fractura. Y en la tabla de la derecha podemos ver entonces el tiempo de consolidación en función del tipo de la fractura y su localización. Entonces tenemos que en fracturas diaficiarias de la clavícula tardaría 6 semanas, en el húmero 10 a 12 semanas, cúbito y radio 16 a 20, el fémur 13 a 19, la tibia 20 semanas, y en fracturas metafisiarias de húmero proximal 6 semanas, de húmero distal 8, de cúbito proximal 6, fémur proximal 8 a 10, fémur distal 14 a 17, y de la tibia proximal y distal 8 a 10 semanas. Entonces, mencioné anteriormente, si en estos tiempos no ocurre pues la consolidación completa, hablaríamos de un retardo de la consolidación. Mientras que en la pseudoartrosis tenemos que es la ausencia absoluta de la consolidación de una fractura, apareciendo una falsa articulación a nivel del foco de la misma. Tenemos que pues para considerarse pseudoartrosis podríamos tener entonces la recalcificación de los extremos óseos que se ven redondeados. Uno pasaría a tener una forma convexa y el otro extremo una forma cóncava y asimilando así pues una articulación. También tenemos el cierre del canal medular, la ausencia de sombra de osificación en torno al foco de la fractura como tal, una separación de los extremos óseos y un engrosamiento también de los extremos óseos por una calcificación de tejido fibroso cicatricial. Como podemos ver en la imagen de la derecha, ahí sería, se puede apreciar pues una pseudoartrosis de una fractura de cúbito y radio. Y eso sería todo.